Ya estamos aquí de regreso en este programa que hoy inicia, que arranca y que tiene la fortuna y la bendición de tener 3 hadas madrinas que llegan aquí para participar en esta programación. Es verdaderamente para mí una gran satisfacción tener aquí a Ana Lilia Pérez, que es una de las mujeres que durante tanto tiempo ha insistido, ha denunciado, ha documentado todo este asunto del huachicol y que ahora, Ana Lilia, andas en muchos lugares donde pareciera que apenas se dan cuenta de lo mucho que tú has denunciado y has señalado. Bienvenida, Ana Lilia. Gracias, Julio, pero estoy muy feliz por tu programa. Muchas felicidades y mucho éxito que seguramente lo vas a tener. Lo tendremos, porque este es un ejercicio de periodismo compartido. Mi amiga y compañera Marcela Gómez Salce, comentarista ahora de Milenio, periodista con una amplia experiencia y con una actitud de vida que siempre me ha emocionado y que comparto. Querida Marcela, bienvenida. Muchísimas gracias, Julio, y sobre todo, bueno, felicitarte porque estos espacios son verdaderamente necesarios en esta época y estar aquí contigo, bueno, pues sí tienes madrinas de lujo. Eso es lo que yo digo. Sí. Y está conmigo también Laura Castellanos, que ella ha documentado esa fase del México que protesta, que está en lucha. Es un México que con frecuencia no está presente ni en las ruedas de prensa, ni en las declaraciones, ni en los boletines. Laura Castellanos ha escrito México Armado, México Embosado, que es ese México en lucha, en protesta, que está ahí presente, más allá de nuestras conferencias y nuestras reuniones y todo, ahí está ese México. Laura, con mucho respeto y aprecio, bienvenida. Gracias, Julio, por esta invitación. Qué bueno. Bueno, pues ¿cómo vemos las cosas? ¿Cómo van aquí todo? Ya tenemos Guardia Nacional, ya tenemos en todo este asunto del huachicoleo. Hoy salió Andrés Manuel a dar declaraciones, pues me parece que muy llenas de sustancia. ¿Cómo viste las declaraciones de hoy de Andrés Manuel? Pues necesarias, muy necesarias en este momento en que hay tanta información sin tanto conocimiento preciso de un tema tan complejo. La gente quería saber qué estaba pasando por qué no se había restablecido la distribución. Se da una explicación técnica del tema, que era muy necesario el contar cómo funciona la industria petrolera, pero también se decía, sobre todo en redes sociales, bueno, ¿dónde están los responsables? Claro. Y se plantea hoy, es cierto, este tipo de investigaciones requieren de mucho trabajo muy complicado. Se está frente al crimen organizado y cuando investigas al crimen organizado requiere de un trabajo de inteligencia que incluye la inteligencia financiera, pero es verdad que se tenía que poner un alto a la sustracción permanente que se tenía en ese momento. Entonces, creo que este tema va para largo y que creo que es un tema que el gobierno mismo tiene que comunicar cada vez de mejor manera. Claro. Marcela, ¿va ganando, va perdiendo López Obrador en todo esto, en imagen, en propuesta, en proyecto? No, yo creo que nadie puede estar en contra ni peleado en el tema de la sustracción como la estamos viendo, que es verdaderamente indignante. Nadie está en contra de eso. Creo que el tema de su lucha contra la corrupción es una bandera que Andrés Manuel viene sosteniendo hace muchísimo tiempo. A nadie le debe sorprender. Lo que sí es sorpresivo, sorprendente, un poco decepcionante, uno diría, es que no tienen una estrategia realmente implementada y que la gasolina no puede llegar a las diferentes entidades de la República y las diferentes gasolineras por pipas. Tienes una serie de restricciones, además aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, una pipa no puede entrar, una pipa que tenga más de 20,000 litros por cuestiones de logística. Es decir, entonces, sin duda el tema estaban hablando de encuestas, de que evidentemente la imagen del presidente, pues sí está siendo respaldada por la mayoría de la ciudadanía. Lo que pasa es que esta cura de aprendizaje es una cura de aprendizaje que en algún momento va a tener que pagar el gobierno federal, porque no puedes tener una política que se está convirtiendo en una bandera, en un emblema de su gobierno, sin que tengas el plan B. Es decir, metes en aprietos a los gobernadores, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que entendemos que esté pues frustrada y sobre todo pues porque no está en el alcance de los mismos gobernadores y de la misma jefa de gobierno el poder resolver un tema que debe de resolver el gobierno. Es decir, sí hay que combatir, sin duda, pero tienes tú que resolverle a la ciudadanía. La ciudadanía no puede estar pagando
unos costos de una estrategia que sin duda es la correcta, pero que no está bien implementada, Julio. Laura Castellanos, tú has documentado y conocido muchas de las revueltas y rebeliones o protestas que se dan en este país. Hoy la gente está sobrellevando con resignación y con solidaridad un momento tan difícil como es el del desabasto. Muy diferente de lo que sucedió con el gasolinazo de 2017, cuando hubo violencia, toma del el Palacio de Gobierno de Nuevo León. ¿Cuáles crees que son las circunstancias que hacen que hoy no haya un enojo manifiesto por este problema de desabasto? Pues por un lado el triunfo histórico de López Obrador, por el otro lado porque está buscando golpear la cadena de complicidades de esta explotación y tráfico ilegal de hidrocarburos. Aquí, por un asunto es que este descontento igual puede brotar dependiendo de cuánto tiempo durará el desabasto. Y por el otro lado, que también es importante que haya un verdadero ejercicio judicial en contra de estas cadenas de corrupción, contra servidores públicos, contra el líder sindical, contra Deschamps, que López Obrador ha dicho que no hay una investigación abierta en contra de él, y entonces eso dice, pues por un lado, como un poco limpiándose las manos, pero también investigaciones en contra de empresarios, porque si no nos vamos a quedar con una imagen en la que el enemigo interno, que en los sexenios pasados fue el narcotraficante, el sicario, que eso provocó la criminalización de la pobreza, y ahora vamos a tener una figura sustituta. Si bien López Obrador discursivamente se ha cuidado en no hablar de guerra contra el narcotráfico, no ha mencionado cárteles y ha dicho que es un problema de seguridad pública, de pronto tenemos una figura emergente en el huachicol, y eso criminaliza la pobreza, ¿no? El huachicolero. Sí. Muy bien, Ana Lilia Pérez, el tamaño del saqueo, lo que nos han ido diciendo, ese monstruo horroroso, ¿merece que haya perdón para los principales responsables de todo lo que ha sucedido? No, y creo que ese borrón y cuenta nueva que se planteó a inicios del sexenio, durante la campaña, finales de la campaña, incluso para diversos delitos, no aplica en el caso de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Primero porque estamos hablando del principal patrimonio, el principal activo de este país, pero además porque si se va a combatir la corrupción, eso implica que se combata de manera pareja, y hay tanta o más responsabilidad de los funcionarios públicos que tenían a su cargo administrar esa empresa, porque además hay que decir que los funcionarios de Petróleos Mexicanos se encuentran entre los ejecutivos de las empresas petroleras mejor pagados a nivel mundial. Los trabajadores de Pemex tienen muchos privilegios, que qué bueno que se tengan derechos, que se tengan eso que les da Petróleos Mexicanos, como el combustible gratis, la electricidad gratis, sus apoyos de todo tipo, pero eso es muy diferente a los excesos en que se ha incurrido. Entonces creo que no aplica el tema del perdón y olvido, no aplica el borrón y cuenta nueva en este caso, porque entonces la ciudadanía sí se sentiría que no se está combatiendo parejo la situación. Claro. Marcela Gómez Alce, ya estamos Me viendo siento esto. como en un examen, oye. No. Levanta la mano Sí, para... Ya estamos viendo lo que sucede con todo esto del desabasto de combustible. ¿Qué va a pasar cuando López Obrador entre a otros terrenos? Dicen que cuando entre a la Comisión Federal de Electricidad, correcto, hay que comenzar a comprar velas. Sí. ¿Hacia dónde irá esto? ¿De qué tamaño es la corrupción en la que hemos vivido durante tanto tiempo? Bueno, yo creo que es un verdadero mal endémico, pero más que eso, Julio, yo creo que sí, todos los mexicanos estamos viendo lo que está sucediendo, pero aquí yo me pregunto si hay alguien que esté pensando o esté haciendo un poco de prospectiva para saber a dónde nos va a llevar esto. Es decir, como país, ¿a dónde nos va a llevar esta lucha en contra de, en este momento, el robo de combustible, que tiene que ver mucho, también una coordinación que hoy no veo, entre la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera? Es un tema muy sencillo de saber, no dicen que hay que seguir la ruta del dinero para dar con el muerto. Entonces, de alguna u otra manera, para investigar todos estos empresarios y toda esta colusión, estas personas que se han enriquecido,
pues yo creo que no hay bancos en la luna, hasta donde yo sé. Entonces, tiene que haber una ruta clara de qué es lo que está sucediendo con el dinero, porque imagínate nada más, las mismas gasolineras, como aquí se ha expuesto, de que compran parte de la gasolina es por el huachicol y todo eso lo pagas en efectivo. Es decir, ¿cuánto tienes tú semanalmente en efectivo y qué haces con el dinero en efectivo? Ni modo que como en los tiempos de Pablo Escobar, pues lo tengas que enterrar, ¿no? Entonces, me parece que todo esto hay que ver, evidentemente, si el presidente va a fondo, y en a fondo significa que estás tú golpeando intereses muy importantes, intereses que no se van a quedar sin hacer nada. Aquí estás viendo este sabotaje constante en las fuercitas, en las vencidas de cierro el ducto, me lo pinchan, lo vuelvo a cerrar, me lo pinchan. Y entonces, aquí lo importante es, ¿qué sucede el día después? Perfecto, si te llevas al líder sindical, a Romero Deschamps, te llevas a algún grupo gasolinero, ¿qué va a pasar con las gasolinas? Es decir, esto tiene que ser una estrategia integral porque es un grupo criminal. Y entonces, aquí las derivaciones del efecto boomerang, que venga después de que tú verdaderamente golpees esos intereses, ¿qué es lo que va a suceder? Porque también hay una polarización entre la ciudadanía. Entonces, estos discursos que no ayudan, y que a veces son desafortunados algunos calificativos, no ayudan a abonar a un México que necesitamos. Evidentemente, pues estar unidos, sí, se entiende el tema del combate, pero lo que no se entiende es, repito, cómo la estrategia de no afectar a la ciudadanía en un tema en donde se puede poner pues muy delicado, Julio. Laura, ¿hay puntos de conflicto que están como en lista de espera? ¿Están gestándose problemas comunitarios? Pienso en el sur del país, pienso en la oposición al Tren Maya, algunos proyectos estratégicos. Estamos con la vista puesta en este asunto del desabasto, pero ¿qué tanto hay otra efervescencia que no alcanzamos a visualizar adecuadamente desde ahora? Pues Julio, en México la mitad del territorio nacional es de propiedad social, es decir, ejidal y comunitario. Y en los últimos 25 años ha habido reformas constitucionales que lo que han posibilitado es que tanto el Estado como el gran capital puedan apropiarse de grandes extensiones de territorio con fines extractivos, turísticos y de desarrollo inmobiliario. Efectivamente, yo lo que observo es que López Obrador llega con una actitud de imposición de megaproyectos sin tener en cuenta a las comunidades indígenas, con un doble discurso en el que por un lado valida los acuerdos de San Andrés, pero por el otro no se consulta a las comunidades, y sus anuncios sobre, por ejemplo, el Tren Maya, lo que están provocando es que ya haya una especulación en corredores cercanos a los que donde se estima o donde se ha anunciado que pueda haber una estación del tren. Pues, un investigador, un articulista, acaba de publicar un artículo en La Jornada, el investigador Mauro Rodríguez, donde cuestiona qué es lo que va a pasar con el Tren Maya y dice, ¿realmente a quién va a beneficiar? ¿No? Hay un coordinador, asesor empresarial, donde está Han Ron, que tiene intereses en el sureste, y hay también, digamos, no es únicamente el tema del Tren Maya, sino López Obrador se ha manifestado a favor de la industria minera, y en el país hay actualmente más de 25,000 concesiones mineras y hay más de 560 conflictos comunitarios detonados contra megaproyectos del Estado y del Gran Capital, según el investigador Víctor Toledo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Julio? A mí me es muy significativo que López Obrador haya visitado Guerrero este fin de semana y dos hechos saltaron a la vista. Por un lado, REMA, que es la red de afectados de la minería, me compartió un informe interno en el que ubica que tan solo en Guerrero hay 450 conflictos comunitarios contra mineras. De estos, en 150 comunidades hay una escalada de violencia
particularmente desde que llegaron empresas mineras en 2008, a partir de 8 modalidades de violencia que comprenden entre desapariciones, secuestros, asesinatos, toques de queda, despojos, y eso es algo que se tiene que atender. López Obrador no ha sido claro en referencia a qué va a pasar con estas mineras extranjeras y nacionales también, y no hay una claridad de qué va a pasar con la consulta a las comunidades indígenas en relación a su defensa del territorio y sus derechos a la consulta y a la información. Gracias, Laura. Ana Lilia, mucho se ha dicho que la lucha contra el crimen organizado, en particular contra el narcotráfico, no puede triunfar, porque finalmente el fenómeno del consumo seguirá por adelante, que lo que se puede buscar es regularlo, pero que realmente no hay esperanzas de una victoria definitiva. ¿El huachicol sí se puede exterminar definitivamente? Bueno, aquí es bien complicado y no es un asunto de gobierno, sino de toda la ciudadanía, ¿no? El que la gente se niegue a comprar producto robado. El gran problema es que mucho tiempo hemos estado comprando ese producto robado sin saberlo. Entonces, lo que hace complejo el combate al crimen organizado, en este caso, es que está permeado dentro de tu propia estructura formal. Marcela plantea la tesis básica para investigar el lavado de dinero, que es seguir la ruta del dinero. Yo apliqué esta tesis en mis investigaciones periodísticas y descubrí desde hace 8 años un montón de empresas ya gasolineras que le compraban robado a los cárteles de la droga, porque esta es una realidad. La operación del cártel de la droga, que decía en tiempos en que Felipe Calderón frontalmente dijo, le declaro la guerra a los cárteles estaban hinchándose los bolsillos con el condensado de gas que estaban sustrayendo en la cuenca de Burgos y que estaban comenzando a enviar a Estados Unidos para vendérselo a las mismas empresas que antes le compraban a Pemex. Es decir, este es un delito transnacional también. Requiere una estrategia conjunta muy profunda, pero también requiere la cultura de la legalidad, que es, creo que, más complejo todavía. Se va a llevar un rato todavía, Ana Lilia. Un rato, y sin duda incidirá en la efectividad el que realmente se haga una investigación a los capitales, porque el sector empresarial ha sido clave en esta parte. Y bueno, ¿dónde están también esas cuentas que se han abierto en el extranjero? ¿A quién pertenecen con este dinero del oro negro? Claro, gracias Ana Lilia. Marcela, ¿cómo ves el equipo de trabajo de López Obrador? Unido, desunido, capaz, ineficaz. ¿Cuál sería tu valoración? ¿Es el gabinete a la altura de las necesidades de hoy de los mexicanos? Yo creo que aquí hay una premisa básica que yo veo en un hombre como López Obrador y la designación de su gabinete, es decir, son gentes de su confianza. La confianza para él es un ingrediente fundamental, pero la confianza que tú puedas tener en una persona no significa que esta persona pueda ser capaz para el cargo que está desempeñando. Es decir, tú puedes tener jugadores de fútbol americano que son muy buenos y de repente los pusiste a jugar básquetbol. Son diferentes reglas, son diferentes maneras de jugar. Lo que yo sí estoy percibiendo es que hay una gran descoordinación en el gabinete. Es decir, en las decisiones las toma el presidente. Todas las decisiones las toma López Obrador. Y si tú no empiezas a delegar y los mismos secretarios y las cabezas de las dependencias no delegan y no tienes tú un seguimiento a los acuerdos, a las juntas, pues entonces nada más se queda en que estamos todos a las 4 de la mañana, nos levantamos para un gabinete de seguridad, levantamos lo que tengamos que levantar de minuta, y a mí lo que me preocupa es qué pasa cuando se termina la conferencia de prensa. ¿Qué sucede? ¿Hay un seguimiento? Porque yo no veo un seguimiento que se pueda estar manifestando. Yo ya estuve en gobierno, entonces eso se nota, Julio, y estoy percibiendo que no hay una cohesión en cuanto a los lineamientos que están llevando en medio de la crisis, antes de la crisis, y ahora qué es lo que va a suceder después de la crisis. Porque esto no puede ser nada más de, ya abrieron el ducto y ahora hay que hacer esto, ¿cómo comunicamos? Los gobernadores que están presionando. Yo percibo que además Pemex, es la joya de la corona, porque si no fuera la joya de la corona, no tendrías durante ¿cuántos años? Viene
siendo el tema del saqueo del combustible 10, 12, 15, no, 20. décadas lleva. Imagínate. Décadas. Entonces sí es la gallina de los huevos negros, digamos, Pues, ¿no? que ya se nos ¿no? andaba muriendo. Que ya se nos andaba, que ya la andábamos teniendo en emergencia. Claro. Aquí lo importante es que tienes que tener las personas adecuadas, ¿no? Contestando tu pregunta, sí a rajatabla, no. Yo no veo que muchos de los funcionarios tengan lo que se necesite para estar haciendo frente a una crisis, no nada más en el tema del huachicol, estás hablando de la crisis en materia de seguridad, Claro. ¿no? Estamos discutiendo que si una Guardia Nacional, que si el mando militar, que si el mando civil, el tema del fiscal, ves bien la Ciudad de México, no estamos Sí. en lo mismo, es decir, no nos podemos nosotros distraer Claro. de ciertos temas y dos, no se nos puede olvidar que México está ahorita en el foco de atención de todo el mundo, es decir, siempre estamos, pero con todo tema de lo del huachicol, las fotografías, la gente, ¿no? El pueblo bueno y sabio llenan sus bidones, entonces efectivamente pues yo creo que pues que el presidente tiene que ser, o tiene que dar un manotazo en la mesa, tiene que haber alguien que coordine, tienes que tener un embudo que esté coordinando, todo lo que nosotros veamos en esta mesa, a la hora que se termina la junta, pues tiene que haber un seguimiento. Si no tienes un seguimiento, pues no. Así es. Laura, ¿hay izquierda suficiente para mantener fuerza y vigor de una propuesta como la de López Obrador? ¿Cuál de todas las propuestas? Pues sí, la izquierda social o la izquierda electoral. En la izquierda social, la izquierda que está en lucha por reivindicaciones, ¿qué tanto en este país nuestro, en el México embosado que tú has dicho, se viene ya lo de la Guardia Nacional? ¿Qué va a pasar con las policías comunitarias, con lo que fueron las autodefensas? ¿Cómo está ese México? Pues mira, precisamente Guerrillas. comentaba, efectivamente, sí, en mi libro Crónica de un país embosado hago un mapa, la radiografía en la que estamos hablando de que Peña Nieto se fue y en su sexenio pues hubo presencia de autodefensas en por lo menos 22 estados. Focos guerrilleros también hay y que tienen más de raíces desde los 70. Y la experiencia de las autodefensas se suma a la multiplicidad de resistencias en contra de megaproyectos. Este México inconforme, mucho de este México tiene la presencia en comunidades rurales y en comunidades indígenas. Llama la atención ahora del surgimiento de nuevas expresiones armadas, por ejemplo, ahora que López Obrador estuvo el fin de semana en Guerrero, que un grupo que no se identificó, que dice, pues aquí estamos autodefensas apoyando a Mireles y a López Obrador y somos más de 7,000, dicen, ¿no? Y al mismo tiempo, el fin de semana también, autodefensas de Chilpancingo, pues pudieron detener a personas y lograron un decomiso de miles de litros de gasolina, de galones, que estaban ahí de manera ilegal. Lo que no queda claro es qué posición va a tener este gobierno ante estas expresiones de policías comunitarias también, porque López Obrador, por un lado, dice en su toma de posesión que cualquier persona que esté en posesión ilegal de un arma, que se va a combatir, ¿no? Que no se va a permitir eso. Pero al mismo tiempo no hay tampoco, yo observo que haya una comprensión de este fenómeno y que no hay una claridad de qué es lo que va a pasar. Porque, por ejemplo, en estados como en el de Guerrero hay una ley que ampara el trabajo de la policía comunitaria, por ejemplo, de la montaña, ¿no? Y a la que se han sumado también o se han beneficiado grupos de autodefensa de la OPOEG, y al mismo tiempo hay la expresión de municipios autónomos que lo que están exigiendo es regirse por usos y costumbres. Tenemos el caso de Cherán, que avaló la Suprema Corte de Justicia y que no quieren la presencia del sistema de partidos. Entonces, sí hay una diversidad, una pluralidad, y lo que no sabemos es cómo va a actuar la Guardia Nacional en territorios donde haya estas distintas expresiones. Si va a haber canal o no interlocución con estos grupos que están ahí, y que, por ejemplo, en Morelos, que se hacen, o en partes de Michoacán, en la costa, acciones coordinadas con Fuerzas Armadas o con policías estatales. Entonces, hay una diversidad, no hay una claridad, hay una incertidumbre, y lo que sí puede agudizar estos procesos de radicalización o de resistencias es
pues la posición que tiene el gobierno de favorecer zonas económicas en donde el gran capital vaya y realice proyectos que puedan destruir, que puedan despojar del territorio y violentar una situación comunitaria. El tema es las armas, el ejército. Ciudadanos con armas largas, decías, Marcela, que eso es muy preocupante en el país. Preocupa, sí preocupa, porque más allá de que estemos platicando y que no se puede generalizar, efectivamente, sí es preocupante que no hay un control. Si alguien quiere intervenir, si alguien me quiere interrumpir, por favor. Con todo, hagámoslo más activo, más de ping pong, lo que quieran decir. No hay un control de las armas, y uno debería de preguntarse también de dónde vienen esas armas, quién suministra esas armas. Entonces, se ha querido tipificar, no sé cómo está el tema ahorita en la Cámara de Diputados, no sé cómo está también el tema de si se va a tipificar ya como delito grave o ya pasó lo del robo a combustible, porque mientras no tengas tú tipificado un delito como delito grave, como dice López Obrador, sin derecho a fianza, pues entonces nada más nos estamos haciendo tontos. Es decir, es la puerta giratoria, detienes a la gente sale, ¿no? Y tú estás viendo un problema real de que la gente está armada. Bueno, aquí no es solo tipificar, o sea, es una parte del tipificar, pero también está el tema del Poder Judicial, la corrupción en el Poder Judicial. Porque en delitos, por ejemplo, en el robo de combustible, a veces se hacían las detenciones, pero ¿qué pasaba? Salían... Sí, pero lo tienes que hacer ahorita en flagrancia, ¿no? Tiene que ser en flagrancia o incluso por corrupción en el Poder Judicial también se olvidaban aquellos casos, ¿no? Entonces se va como solapando. Tú hablabas de una estrategia integral y creo que este tipo de estrategias se deben ampliar en todos los campos. La problemática que hoy enfrenta México en los distintos sectores tiene que ver con la falta de estrategias integrales de gobiernos anteriores. Esa es una realidad también. Que también tiene que ver con cómo el gabinete también se coordina. Claro, una estrategia integral. Claro. Sí, yo pienso que más allá de falta de reglamentos integrales, tiene que ver con la violencia estructural. Y tú preguntas, bueno, ¿de dónde vienen esas armas? Pues por un lado le tendríamos que preguntar al gobierno de Estados Unidos, claro, porque a través de su programa Rápido y Furioso entraron miles de armas al territorio mexicano. Y también, pues, en el tráfico de armas, como en el tráfico de drogas, como en el huachicoleo, pues hay una cadena de complicidades que involucra a intereses oscuros del aparato de Estado, ¿no? Entonces, porque si no, nos quedamos en la criminalización de la pobreza, que es lo que yo digo. Estos grupos que se han armado en distintas zonas rurales son una expresión de la crisis del sistema de seguridad y del sistema de justicia. Es importante que comprendamos eso y que hay comunidades en las que de manera autogestiva se han armado, a veces con armas de cacería, a veces con armas cortas o con armas largas, como en el caso de Michoacán. En el gobierno de Peña Nieto fueron registrados cerca de aproximadamente unas 13,000 armas. No todas eran armas largas de uso exclusivo del ejército, pero porque finalmente se vio que había un fenómeno de autodefensa, es decir, que las comunidades se estaban armando para combatir no únicamente al crimen organizado, sino a los abusos de las mismas Fuerzas Armadas. Entonces, yo lo que he reporteado de la experiencia de las autodefensas es que si bien efectivamente algunas tienen procesos asamblearios, por ejemplo en la costa michoacana o en Guerrero, y que también digamos que del proceso de autodefensas derivó, por ejemplo, la Policía Comunitaria de Guerrero, que ha marcado un precedente a nivel nacional de comunidades indígenas que de manera autogestiva tienen cuerpos de seguridad. Si bien es cierto eso, también es cierto que a partir del sexenio de Calderón brotaron grupos de paramilitares y que hay autodefensas efectivamente en regiones de Michoacán en procesos de descomposición. Yo lo que digo es que es un problema bastante complejo que no podemos generalizar ni simplificar. No, el proceso de descomposición también puede venir porque el mismo narcotráfico tiene intereses en esos grupos.
No O sea, podemos, no- no podemos reducir el asunto al tema de narcotráfico. Narcotráfico es tráfico de narcóticos. Incluso- Hay mafias regionales que trafican, están el tráfico de migrantes, tráfico de personas, de tala ilegal de la madera, y esas mafias operan no de manera independiente, actúan en complicidad con distintos niveles de gobierno, porque si no, eximimos de responsabilidad al gobierno. Y qué importante no eximir de responsabilidad a los gobernadores. Para no ir tan lejos, el Estado de México, gran parte de la población se siente insegura. Ahí encuentras casos de prácticamente la gente está defendiéndose en un tema de seguridad pública que no ha garantizado. Por el eso tienes a gobernador. los justicieros que aparecen. Sí, por ¿no? supuesto, y es el hartazgo de la gente frente a circunstancias donde el gobierno debía garantizarles la vida, la seguridad, y no ocurre. Entonces la Porque es gente una está falsa harta, solución. y además esto es un reflejo de cómo también paulatinamente se fue eximiendo de responsabilidad a los gobernadores en todos sentidos para recargar el tema de la seguridad en la federación. Sí. Entonces también los gobernadores pues se tiene que hacer un ejercicio, una revisión a sus responsabilidades, y la ciudadanía tener una exigencia para que su gobierno local les garantice la seguridad, porque esa es la obligación de ellos, para eso trabajan. Pero entonces vas a tener el problema de que si es mando único, que si no, que tienes las diferentes corporaciones. Ese será el ¿no? gran problema. Entonces, es decir, con lo una tienes- Guardia Nacional, por ejemplo. Que ahí está el punto, ¿no? La Guardia Nacional. Con la Guardia Nacional, digan lo que digan, con el cambio de mando militar a mando civil, que podría ser luego que el presidente de la República nombrara a un militar como secretario de Seguridad Pública, como pasa en En muchos varios de los estados, estados, que claro. así es. Pero, Marcela, ¿tú crees que se va a militarizar el país? No, yo ¿Más creo de lo que ya está? No, yo creo que el país está militarizado, y si el presidente decidió recargar toda una estrategia de seguridad que no se había visto reflejado en campaña, en su discurso de campaña, fue porque entonces no tenía el escenario real que le han de haber presentado el secretario de la Defensa, cuando fue y seguramente se dio cuenta del tamaño del problema que hay, y que sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, pues las policías que tenemos simple y sencillamente no pueden hacerle frente a este flagelo. Ahora, el descalificar por completo el trabajo de la Policía Federal, pues también me parece que tú no debes de generalizar. Claro. Sin duda tienes malos elementos en el Ejército, estamos hablando aquí fuera de micrófono sobre lo que sucede en Pemex, como tienes malos ejemplos o malos elementos, perdón, en la Policía Federal, como en las policías estatales y municipales, pero generalizar una corporación como la Policía Federal, pues me parece un poco, pues fuera de la realidad. Claro. Laura, el saldo histórico de la participación de los militares respecto a política, movimientos sociales, ¿es un saldo favorable o desfavorable? Totalmente desfavorable, y lo omite López Obrador cada vez que se refiere al ejército, que es parte del pueblo bueno. Sus referencias históricas tienen que ver con su presencia en la Revolución Mexicana, pero se salta los 60, los 70, los 80, los 90, ¿no? Décadas de violencia en las que, para no ir más lejos, en el caso particular de Guerrero, que es el estado que acaba de visitar el presidente, en los 70, Julio, Guerrero fue el laboratorio estadounidense latinoamericano de la desaparición forzada, del uso de instalaciones clandestinas como cárceles clandestinas para la tortura y para la desaparición. México fue el país pionero de los vuelos de la muerte, en el que se usaron avionetas para lanzar personas vivas al mar. Esto se le olvida al presidente, y se le olvida que el saldo de ese periodo, que se conoce como el de la Guerra Sucia, fue el de alrededor de 1.500 casos de desaparición forzada, y que estos casos, 1.500 casos de desaparición forzada, quedaron en la impunidad. México no sentó en el banquillo de los acusados a los militares, y eso lo que provocó es que una vorágine de desapariciones que inició en los 70 por los militares, y que esos 1.500 casos se convirtieran ahora en más de 33,000 casos de desaparición. ¿Por qué, Julio? Porque el mensaje, al haber eximido al ejército en este país de esas desapariciones, torturas y desgarramiento de territorios, fue: aquí
no pasa nada si el ejército masacra, tortura y desaparece. Es el gran pendiente histórico de impunidad. El país del aquí no pasa nada. Ya. Ana Lilia, ¿cuál es la responsabilidad de los militares en el control de todo este asunto de huachicoleo en Pemex? ¿Lo hicieron bien, lo hicieron mal? Está un general, según eso, en investigación. Sí, pues lo hicieron mal, ¿no? Yo Pues, digo porque el papel de los militares cada vez fue más robustecido en cuanto a elementos y a capital económico, a presupuesto dentro de Petróleos Mexicanos. La presencia de militares en Pemex ha sido desde hace mucho tiempo, son áreas de seguridad nacional y esto es lógico, es entendible, pero hubo casos de militares que también recibían estos ofrecimientos económicos para que dejaran operar a los ordeñadores de combustible, y dentro de Petróleos Mexicanos básicamente la gerencia de seguridad física, que después Peña Nieto, Lozoya convirtieron en subdirección de seguridad, es esta área donde seguridad estratégica, gracias, es donde el general Trauritz recibe mayor presupuesto, se hace una gran compra de armamento, que allá habrá que revisar qué pasó con ese armamento. Se compraron drones, se le dio un gran equipo, se le hizo subdirector de Pemex, dependía directamente de la dirección general, es decir, le reportaba ¿a quién? A Emilio Lozoya. ¿Y a quién? A Enrique Peña Nieto, era uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto. Entonces, tan no se combatió el robo de combustible, que es en ese mismo edificio donde operaban la coordinación para el robo de combustible. Y es no solo este general, sino quien lo precedió en la gerencia, y muchos otros mandos que, bueno, pues no pararon el robo de combustible, a pesar de que tenían las herramientas para hacerlo. Vamos entrando ya al tramo final de esta muy interesante charla que estamos teniendo. Marcela, así vamos haciendo unas preguntas rápido para caminar rápido. ¿La Guardia Nacional va a resultar positiva o negativa en la circunstancia actual del país? Va a resultar positiva. Laura, ¿tú qué crees? Va a resultar negativa. Ana Lilia. Hay que ver cada eslabón que también tenga la Guardia Nacional. El hecho de que se plantee que ya el mando es civil era un reclamo de expertos en derechos humanos, pero creo que va mucho más allá del mando solamente. Pero aquí la cuestión va a ser también el presupuesto. Es decir, tú tienes una Guardia Nacional con un mando civil, sí. Es un mando civil, pero el presupuesto, ¿y de dónde estás colgado? Si estás colgado de la Secretaría de la Defensa, pues es un mando civil, pero estás colgado de la Secretaría de la Defensa. Sí, y la estructura militar, la capacitación en planteles militares, correcto. Sí, aquí cambia la parte discursiva meramente en el mando. ¿Los conflictos sociales, Laura, requieren una mayor mano dura? ¿Crees que se vienen momentos de más mano dura frente a protestas sociales que pueden irse percibiendo en varias partes del país? Pues ese es el gran riesgo, la gran incertidumbre, porque el gobierno de López Obrador ha ignorado las advertencias de organismos de derechos humanos nacionales, internacionales, así como de la Comisión Nacional. En relación, por ejemplo, en este caso de la Guardia Nacional. A mí, por ejemplo, yo me pregunto, en los 2 sexenios anteriores hubo una agenda nacional de riesgos y en esta, después del crimen organizado, las amenazas de seguridad era el movimiento zapatista, las policías comunitarias y los focos guerrilleros. ¿Qué va a pasar con este gobierno ante estas expresiones de subversión? ¿Van a verse como una amenaza de seguridad? No lo sabemos porque no lo han manifestado. Marcela, ¿tú crees que va a haber mayor poder político de los militares en estos años que vienen? No, yo creo que ahí los militares siempre serán militares. El militar no va a querer tener el poder civil, y esto de decir que van a poner al próximo presidente, yo creo que es un poco no conocer un poco la estructura y la manera del pensamiento militar. Yo creo que los militares están aquí, entienden perfectamente bien cuál es su rol. Se estarán siempre subordinados al poder civil, al del presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Yo realmente no le veo esta tesitura o esto de que pudiera llegar a suceder. Ahora, habrá que también preguntarles al gobierno norteamericano, ahorita en este juicio del Chapo que está llevando a Nueva York, ¿por qué no se va a abrir el tema de Rápido y Furioso?
¿no? Es decir, nada más tenemos al Chapo y tenemos a los testigos y estamos manchando y diciendo, haciendo señalamientos muy delicados, y no se va a abrir el tema de Rápido y Furioso, porque eso sería interesante. Perdón. Solo una puntualización, ni el tema de Rápido y Furioso, ni la cadena de complicidades de los distintos niveles de gobierno de Estados Unidos involucrados en el tráfico y la distribución de drogas. Lo único que nos están vendiendo es una chaponovela donde es más mediático explotar, ¿no? Todos, si el Chapo ve, sonríe, manda un beso a lo lejos a su mujer, que exhibirnos la cadena de complicidades de los dos gobiernos para que todas estas mafias sigan operando a nivel binacional. Ana Lilia, tú que conoces las entrañas de todo este monstruo de corrupción, de impunidad, ¿tenemos derecho a la esperanza o crees que las cosas son tan complicadas que pareciera que todo lo aplastan? No, yo creo que depende de muchos factores, pero la esperanza vendrá alimentándose a medida de que tengamos resultados concretos, que tengamos mayor claridad, que tengamos mayor rapidez en las investigaciones que se tengan que hacer, pero sí una solución pronta a esas afectaciones que hoy está teniendo el ciudadano mexicano, sin deberla ni temerla, porque este es un asunto de corrupción de muchos años, pero los mexicanos seguimos siendo víctimas al final. Víctimas. ¿Somos un país de víctimas, Marcela? No me gustaría decir eso. En mi caso sí, lo fui por investigar el robo de combustible y la corrupción. No, bueno, también el tema de Lidia Cacho. Claro, que acaba de recibir la disculpa, el perdón del Estado mexicano. Que no fue por parte de la secretaria de Gobernación, ¿correcto? No, sino el subsecretario Encinas. ¿Cómo ves, Laura, lo que se viene? ¿Entendimiento, diálogo o alejamiento de grupos sociales? Pues discursivamente es contradictorio, luego el discurso, los hechos. A mí yo no tengo claridad realmente. Como dice Ana Lilia, tenemos que ver cómo van a actuar y resolver toda esta polarización que han provocado en relación, por ejemplo, a distintos temas como el del Tren Maya. Pero tú estás hablando con respecto a cómo se va, digamos, a actuar con los movimientos sociales en general. Lo que yo observo es que programas sociales va a haber un gran despliegue asistencialista en comunidades indígenas. El mismo López Obrador así lo ha anunciado, que va a ser una prioridad, y esto puede provocar desmovilización, cooptación, divisiones, y que quizá en esas divisiones haya procesos de mayor radicalización en algunos lugares, ¿no? Muy bien, pues son algunas de las cosas que estamos viendo en este tramo final ya de este programa. Marcela, ¿cambia el sistema? ¿Hay cambio de régimen o solo cambios de grupos? No, sí hay un cambio de régimen, sin duda. ¿Sí? Sin duda. ¿Qué crees que va a cambiar sustancialmente? Yo creo que sí va a haber un combate real a la corrupción. Yo creo que el presidente tiene absolutamente todas las intenciones, pero lo que es más importante, pues tiene el Congreso, tiene el respaldo, tiene un cóctel que está, no te voy a decir que la mesa puesta, porque hay que poner bien los lugares en la mesa y cuidar que no rompan los platos y la vajilla, ¿no? Pero sí tiene todos los elementos para verdaderamente que sea un cambio de régimen. Yo sí creo que México va a avanzar. Ahora el costo y los resultados. Y bueno, ahorita todos estamos queriendo que tenga resultados, tienen un mes, 15 días más claro, una transición, en donde habría también ahí que preguntar, bueno, los responsables que están ahorita en una transición, ¿cómo es posible que no se hayan puesto de acuerdo en 5 meses? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser el plan? ¿Me entiendes? Entonces parece que nos agarró todos y los 5 meses, bueno, pues ¿qué hicimos los 5 meses? Claro. ¿No? Laura, ¿cómo ves? Yo no pienso que es un cambio de régimen, es un cambio de gobierno en el que vemos cómo inmediatamente se crea un consejo coordinador empresarial donde vemos a casi los mismos empresarios que han sido beneficiados. Yo no pienso que se puede construir un Estado-nación cuando hay una acumulación histórica de violaciones de lesa humanidad, cuando en el sexenio pasado tuvimos el mayor número de masacres con intervención de agentes del Estado.
No pienso que esta acumulación de impunidades permita una real reconstrucción de un Estado-nación. Entonces, para mí es simplemente un cambio de gobierno. Ana Lilia. Yo quiero pensar que sí, que algo va a cambiar en este país, pero creo que un cambio real vendrá a medida de que la corrupción no se aplique, la investigación parejo, que no haya impunidad, porque si no, no solo será el desencanto de los mexicanos, sino el fracaso de México como democracia. Claro. Hadas madrinas, con su varita mágica, háganme favor de decirme muy rápido qué creen que debería hacer de inmediato López Obrador en este momento, con su varita mágica. Marcela, una cosa que debe hacer. Coordinar a su gabinete, por favor, señor presidente, y que no estén parados durante 1 hora 50 minutos en una conferencia de prensa y que se pongan a trabajar. Muy bien. Laura. Ser menos arrogante y aprender a escuchar, a ser autocrítico y escuchar la diversidad de opiniones que no siempre le favorecen. Ana Lilia. Bueno, comunicar más a la población con mayor transparencia para bajar el temperamento a la polarización que hoy se siente en el país. ¿Se sienten finalmente confiadas en el futuro, en lo que viene aquí? Sí. Con convicción. Sí, con convicción. Laura. Pues yo aquí en esta mesa soy la voz discordante, mi querido Julio. Pero está bien, de eso se trata. Pues no, yo simplemente estoy observante, estoy atenta, estoy a la expectativa, viendo esto, un gabinete que da y un presidente mensajes contradictorios o dobles discursos, sobre todo en temas que tienen que ver con lo social. Se está priorizando más el desarrollo y el beneficio al gran capital que cuestiones que tienen que ver de índole de derechos humanos y sociales. Bueno, ahora yo coincido, la parte del papel de los periodistas es el observar, el analizar, el cuestionar, el estar siempre atentos. Finalmente tenemos la enorme responsabilidad de transmitir todo esto a la sociedad, somos ese portavoz para la sociedad, entonces nuestra responsabilidad es mucha y nuestra tarea será sin duda muy, muy ardua. Y querido Julio, antes nada más de cerrar, yo no puedo dejar de mencionar que si el presidente y este gobierno no abre los canales para que haya una justicia a todos los colectivos de familiares de casos de desaparición, más de 200,000 casos, va a ser el gran saldo que se investiguen y que se haga justicia de este gobierno. Gracias a las hadas madrinas, gracias Ana Lilia. Gracias Julio y mucho éxito. A todos, gracias Marcela. Gracias Julio y estamos aquí, ya sabes. Muy bien, gracias Laura. Gracias a ti, abrazo. Seguimos en contacto, ahora tengo el gran gusto de saludar ni más ni menos que a Carlos Albert, mi respetado amigo y compañero. ¿Cómo estás, Carlos? Llegando por aquí a la mesa. Te puedo decir, Julio, que estoy muy emocionado. Tengo más de 40 años en el medio y sigo siendo un privilegiado de que se me permita trabajar con gente como tú. Al contrario, que Carlos, yo admiro, que yo sigo, que yo respeto, porque eso me va a dar a mí también una nueva ilusión como profesional y como persona. Te quiero mucho, Julio, y gracias por recibirme en tu programa. Al contrario, no, eso es un placer. Estamos ya en la parte final, ya vas a entrar tú también con el programa deportivo que tienen después de este que estamos por terminar, ¿verdad? Así es, estamos con Enrique Beas y con Luis Castillo de inicio y también con algunas sorpresas estamos tratando de incorporar a otro tipo de comentaristas para que nos acompañen poco a poco y bueno, pues el cambio viene fuerte en el ¿También grupo, en lo deportivo? En lo deportivo viene fuerte también y vamos en muy poco tiempo seguro seremos también líderes de opinión, no por mí, claro, sino por el grupo que se está conformando de comentaristas, de analistas, de gente muy conocedora y además una mezcla de viejos como un servidor y jóvenes que traen otra diferente opinión, otra forma de ver las cosas, nos estamos siempre contrastando y yo creo que eso también enriquece mucho cualquier tipo de periodismo. Carlos, estamos aquí hablando con las hadas madrinas de las fortalezas, las debilidades de lo que viene.
¿hay expectativas de que realmente podamos cambiar el espectro deportivo en México y aspirar al fin a una mejoría? Ya que el Cruz Azul gane. Eso sí, no te lo podía yo. Por favor. Ni el Atlas. Por favor. Sí, yo espero que sí. Obviamente estamos en un momento en donde hay otras prioridades para los mexicanos, pero no olvidemos que el deporte en los grandes países, en los países primermundistas, ocupa también un lugar de primera línea. Insisto, ¿no? Estamos con problemas muy serios, socioeconómicos, etcétera, pero cuando el gobierno pueda solucionar eso, ojalá voltee al deporte, porque es uno de los grandes pilares para que las sociedades crezcan como tales. No en vano, la Unión Soviética, Estados Unidos, Alemania, los países que han sido líderes en algún momento siempre tienen al deporte en un lugar, no de privilegio, pero sí en primer lugar. Y ojalá que en México también le demos al deporte, en términos generales, un buen lugar. Pues no puede haber mejor cierre que las hadas madrinas, la presencia del respetado Carlos Albert, y gracias a todos, gracias a quienes nos han escuchado, hemos informado de las cosas interesantes del día, información, análisis, debate, y a continuación Radio Centro Deportes con Carlos Albert y Enrique Beas. Gracias a todos y a todos.